Dios les bendiga, queridos hermanos. Bueno, hemos leído el pasaje de la carta del medio hermano del Señor, Santiago, y justamente dice estas palabras: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Amén. Amén. Justamente, hermanos queridos, una de las cosas que nosotros necesitamos rescatar en este tiempo es justamente el poder de la oración. Una de las cosas que necesitamos rescatar en nosotros es esa disciplina que nos permite a nosotros ponernos en contacto con la gracia, ponernos en contacto con el poder de Dios. La oración es una de las cosas que no puede faltar en la iglesia, en cualquier persona que quiera vivir una vida que sea de acuerdo con lo que Dios nos ha llamado a experimentar. Vivir por debajo de ese nivel es pecado prácticamente. Entonces no puede haber una vida victoriosa si no hay una vida de oración. Y ahí nosotros conectamos, digamos, con facilidad, porque tenemos tantas dificultades para ser persistentes, para ser consistentes en la oración. Porque para poder ser persistentes y consistentes en la oración, nosotros necesitamos, una de las cosas es disciplina. Y la disciplina, para poder ser nosotros disciplinados, tenemos que librar una doble batalla, una batalla interior y una batalla exterior. La batalla interior tiene que ver con nuestra carne, tiene que ver con nuestra manera de pensar, que ha sido implantado y que nosotros, por la gracia de Dios, estamos renovando el espíritu de nuestra mente, estamos mejorando nuestra manera de pensar y de ver las cosas como consecuencia de lo que hemos estudiado en este asunto de activando la mente de Cristo. Entonces esa batalla interna tiene que ver con doblegar a la carne, y la carne es algo que nosotros tenemos que asesinar violentamente todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque la carne es la única que tiene poder de resurrección. Si nosotros hoy podemos lograr un nivel de humildad importante, pero mañana vamos a tener que luchar para mantenerlo. Entonces todos los días esto es una lucha de la cual nosotros tenemos que estar conscientes. Por eso el consejo del Señor, que tenemos que velar para no entrar en tentación. Sí, que tenemos que estar siempre velando en ello, dice el apóstol Pablo, con toda perseverancia y súplica por los santos. Entonces, la oración es algo en la cual nosotros tenemos que ponerle mucha pasión, tenemos que ponerle mucha, mucha fuerza interior. No es algo que va a salir, va a nacer de nosotros. Bueno, me levanté con unas ganas bárbaras de orar. Eso puede ocurrir, pero no va a ser, 5 días a la semana que tengamos eso. Eso puede ocurrir una vez cada mes, cada semana eventualmente, si es, muy extraordinario. Si usted tiene un día a la semana que tiene muchas ganas de orar, usted está pasando cosas extraordinarias. Eso no es normal. Entonces, por un lado está la batalla interna, pero por otro lado está la batalla también externa. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que nuestras luchas son contra los principados, contra las potestades, y por vivir en este lado de la gloria, por vivir en este mundo del cual dice el Señor a través de Juan que está bajo el maligno, nosotros vamos a tener toda un teatro de operaciones que es contrario a esa disposición que nosotros necesitamos tener para la oración. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos equivocamos, y porque otros también se equivocan, y porque hay circunstancias también en la vida que a veces hace que uno se distraiga un poco y ya entra en dificultades. Entonces la oración se torna un objetivo de guerra. Un objetivo de guerra.
Es decir, eso sí tiene que ser un botín que nosotros tenemos que tomar en esta guerra. Es por alcanzar, digamos, la cumbre, la cima de la montaña de la oración. Eso no va a ser sencillo. El diablo se va a oponer. ¿Por qué? Porque sabe que nuestras victorias están de rodillas. Nuestras victorias se ganan en el secreto. Nuestras victorias se ganan en ese lugar donde nosotros nos apartamos, donde nadie nos ve. Para tener victorias, digamos, en público, nosotros necesitamos ganar la batalla de la oración en privado. Porque a veces nosotros podemos orar aquí y podemos tener, unas palabras impresionantes de oración, pero si eso no es en casa, si nuestra oración en la casa no es vibrante, entonces lo otro es una mera actuación, una mera actuación. Entonces nosotros tenemos que ser más violentos en el secreto. Entonces, ¿por qué? Porque ya está ganada. Ahí nosotros lo que vamos a hacer en la oración pública es simplemente tomar lo que hemos ganado en el secreto. Entonces no hace falta, digamos, al diablo reprenderlo demasiado, simplemente tenemos que informarle lo que pasó en la cruz. Nosotros tenemos que simplemente usar la autoridad que nosotros ganamos estando en la presencia del Señor. Por eso es que necesitamos tanto ese asunto de la oración. Ahora bien, cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 10, en la segunda carta a los Corintios capítulo 10 y versículos 3 y 4, ahí nosotros encontramos ese pasaje que hemos hablado bastante también, donde dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces el versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y es lo que el Señor puso en mi corazón mostrarme acerca de que esas armas de nuestra milicia tienen que ver con las cosas que ya hemos hablado, pero que no lo hemos dicho en este contexto. Por eso empezamos ahora una serie justamente que se llama Las armas de nuestra milicia. Y la primera arma que nosotros vamos a trabajar es la oración. Y es probable que esto nos vaya a llevar varios miércoles para tratar de profundizar en diferentes aspectos, aristas de lo que tiene que ver con la oración. Pero si hay algo que nosotros tenemos que tener en claro es la necesidad de apartar deliberadamente, de apartar entusiastamente un tiempo que tiene que ser generoso en la oración. Porque la oración no es solamente hablar. La oración tiene que ver también con escuchar. Y esa es una de las cosas que nosotros fallamos frecuentemente, porque terminamos de orar en el nombre de Jesús, decimos amén, ¿y qué hacemos? Nos levantamos y comenzamos con nuestras cosas. Entonces, si Dios quería hablarnos algo, ya nosotros nos fuimos, nos desconectamos. Por eso es que cuando incluso nosotros nos levantamos de orar, tenemos que permanecer como expectantes. Porque en cualquier momento Dios puede hablarnos. Dios no nos va a hablar solamente cuando dejamos y nos quedamos en silencio. Señor, habla, que tu siervo oye. Sino Dios nos puede hablar en cualquier momento. Cuando ya por el 2003, 2002, 2002, pude dar por 4 años consecutivos un taller sobre educación sexual basado en principios bíblicos, que tenía el nombre El sexo, la mentira y la verdad, con el mismo nombre que tiene el proyecto de Sixto Porras, que es uno de los directivos de Enfoque a la Familia, esta fundación del doctor James Dobson. ¿Cómo surge este asunto de armar este proyecto y cómo se aprueba ese proyecto para que podamos darlo en el colegio por tantos años? Y no solamente eso, sino poder ir hasta el mismo ministro de Educación a presentarle el proyecto y orar por él con la subsecretaria de Educación, sino que dar en varios colegios en la provincia. ¿Cómo surge este asunto? Dios me da la oportunidad de poder dar una charla a adolescentes que estaban en el 2.º año. En ese tiempo estábamos teniendo una
una epidemia de embarazos en ese curso. Y entonces viene la preocupación con una colega y ella me invita a dar la charla, y cuando regresaba a casa hice una cuadra y media aproximadamente del colegio en bicicleta, y en ese momento, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo me dice que tengo que preparar un proyecto. Y fue la primera vez que yo me di cuenta que Dios me habló así, de una manera tan, digamos, tan clara. Y entonces, ¿cómo hacer un profesor de física, química, matemática? ¿Cómo entrar en ese terreno? Bueno, Dios capacita, porque para Dios no es un problema cuál sea la profesión que tengamos o que no tengamos profesión. ¿Para qué? Para equiparnos. Cuando Él quiere hacer algo, Él nos va a capacitar para que nosotros podamos no solamente hacer un proyecto, no solamente ponerlo en ejecución, sino que impactar también. Entonces pudimos trabajar con este proyecto, y hay, no, si yo dijera, cientos de personas que llegaron al camino del Señor a través de ese proyecto. No me estaría equivocando, más de 100 personas que han sido predicados durante 4 años, ¿sí?, en aulas del colegio, siendo predicado. ¿Por qué? Porque hablábamos abiertamente acerca de las cosas del Señor. Y también eso tuvo consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros avanzamos sobre territorios de tinieblas, el diablo no se va a quedar tranquilo, ¿sí? Tuve, digamos, la consecuencia de estar siendo perseguido desde el punto de vista de la religión tradicional, en donde en las misas, los sermones, siempre estaba yo ahí. Y terminaba la misa y el cura tenía un programa de radio y, digamos, ahí continuaba, ¿sí? Entonces, si hubo persecución, fue hablar en el colegio para que yo deje de hacer lo que estaba haciendo. Y después terminé con un problema mucho mayor todavía, ¿sí?, al final de mi carrera. Entonces, es decir, nosotros cuando avanzamos sobre territorios del enemigo, nosotros tenemos que prepararnos, que hay consecuencias. ¿Pero qué, vamos a retroceder? Nosotros no somos de lo que retrocedemos, dice el escritor a los Hebreos, sino lo que avanzamos para preservación del alma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando Dios quiere hablarnos? Sí, uno de los momentos especiales en que Dios va a obrar de una manera especial es justamente a través de la disciplina de la oración, a través del uso de esa arma. Es decir, no solamente nosotros necesitamos una armadura, sino necesitamos también las armas. Y una de esas armas, habla la palabra de que una de esas armas, ¿qué es? Una de esas armas es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Pero también tenemos otras armas de las cuales nosotros vamos a compartir en este tiempo. Y vamos a leer algunos conceptos. El pastor Leonardo Ravenhill fue un hombre usado extraordinariamente y ha dejado huellas profundas en todo el pueblo evangélico, porque fue un hombre justamente de oración. Y él dice: ningún hombre es más grande que su vida de oración. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. Por eso, cuando nosotros hablamos aquí, que si nosotros queremos que pasen cosas grandes aquí, vamos a tener que tomarnos de la oración. Nuestra vida de oración es la que marca nuestra altitud. Nuestra vida de oración es la que marca nuestra altitud. Cuánto llegamos hacia arriba tiene que ver cuánto llegamos de rodillas. Eso es así. No hay manera de torcer eso. Los dones no pueden hacer llegar ahí. Los dones es lo que facilitan que las cosas se puedan hacer, pero la oración es la que permite que las cosas se hagan. Los dones son para facilitar la tarea, pero la presencia, estar en la presencia del Señor es el que produce que las cosas ocurran. Por eso una pobre vida de oración es una pobre vida de victoria. Entonces, nosotros, ¿con qué tenemos que suplementar? Tenemos que suplementar con nuestra fuerza.
Y eso es un suplemento muy, muy débil, un suplemento muy pequeño, un suplemento, digamos, que no tiene, digamos, en sí mismo mucho poder. Por eso es que nosotros necesitamos entender que estos son todos conceptos que nosotros debiéramos internalizar. Entonces, ningún hombre es más grande. Cuando dice ningún hombre, no está hablando de varón, sino ningún ser humano. ¿Sí? Ningún ser humano. Entonces, es más grande que su vida de oración. El pastor que no ora está jugando a la religión. Esto obviamente me golpeó, me cacheteó. ¿Por qué? Porque justamente una de las cosas que debo ajustar urgentemente es esto. Esto debe ser, digamos, una prioridad extraordinaria en mi vida. Pero eso lo tiene que ser en la suya también. Eso tiene que ser en la suya. Escúcheme una cosita, ¿nosotros qué somos? Hermanos. Yo no soy el pastor, yo soy un hermano en Cristo. Esto está para todos los hermanos en Cristo, pero cuando nosotros tenemos un lugar de liderazgo en la iglesia, entonces esto cobra una, digamos, una importancia extraordinaria. Si nosotros ocupamos algún lugar de liderazgo en la iglesia, alguna exposición tenemos nosotros en la iglesia, nuestra vida de oración tiene que ser absolutamente fuerte. No importa si estamos aquí coordinando, digamos, los que nos conducen en la adoración, en la alabanza, o si usted es alguien que Dios le usa para evangelizar. Su vida de oración debe ser su prioridad también. Porque de lo contrario estamos jugando a la religión. Y una de las cosas que aleja a la gente de la iglesia son los religiosos. ¿Sí? Aquellos que todos los domingos vienen todo coquetitos, pero después cuando abre su boca, con su gesto, con su manera de ser, con su individualismo, su aislamiento, entonces dice, ¿qué clase de creyente? Aunque ellos no entiendan nada de la palabra, ellos saben cómo tiene que ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice, porque Dios se lo manifestó. Romanos capítulo 1. Porque Dios se lo manifestó. Entonces no importa si no conocen nada de la palabra, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, dice Pablo. Entonces la gente sabe cómo tiene que ser un creyente. El pueblo que no ora está extraviado. ¿Por qué tenemos, en el matrimonio, por ejemplo, por qué tenemos problemas? Usted no va a encontrar un matrimonio que tenga una vida vibrante de oración que ande peleando. No puede. Independientemente de la situación que puedan estar pasando. Independientemente de la situación que pueda estar pasando. Un matrimonio conflictivo es un matrimonio que le falta oración. Punto. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Qué es lo que debiera yo decir a un matrimonio que venga con, digamos, con problemas? Yo le debiera decir como un doctor que ya falleció en Ibarreta, una vez viene una señora muy pobre, digamos, en sentido de, digamos, de recursos económicos, pero también de algunas conductas. Entonces viene ella muy desaseada y su hijo también así muy sucio, con todos sus moquitos chorreando. Y entonces le mira al doctor y dice, mira hijita, anda a bañarle bien. Si sigue enfermo, tráele. Sí, bañale bien, si sigue enfermo, tráele. Entonces, ¿qué le debiera yo decir a un matrimonio? Bueno, ustedes vayan, oren bien. Y si siguen teniendo problemas, vengan. ¿Por qué? Porque alguien que está en la presencia de Dios, ¿cómo va a pelear con el de al lado? O sea, no puede. Entonces nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros agarramos alguna de las armas, simplifica toda la vida del cristiano. Simplifica toda la vida del cristiano. Por eso, un pueblo que no ora está extraviado. Entonces, si está enfermo, ¿por qué se angustia? Porque cuando nosotros decimos acá, el Señor es todopoderoso, amén, todos dicen amén. Y entonces, ¿cómo cuando estamos enfermos? ¿Qué pasa? O sea, ahí nos extraviamos. Cuando nos falta dinero y nos angustiamos, nos preocupamos. ¿Por qué nos preocupamos? Porque el gozo del dinero es mi fortaleza, no el gozo del Señor. Si yo estoy en la presencia del Señor, no me alcanza, ¿cuál es el problema? Si yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación,
¿O no le decimos amén a ese pasaje? Claro que le decimos amén. Pero decir, yo he aprendido a contentarme, pero yo quiero tener para poder estar contento. Bueno, eso es estar extraviado. Y alguno dirá, sí, claro, pero porque a usted le va bien, pastor. Claro, pero no siempre nos fue bien a nosotros, ¿eh? O sea, no vaya a creer que siempre nos fue bien. No vaya a creer que nosotros tampoco no nos angustiamos. Sí nos angustiamos. Muchas veces ya dimos el testimonio de cómo Dios nos confrontó a nosotros. Y cómo tuvimos que pedirle perdón y aprendimos la lección. Y entonces cuando vienen tiempos de vaca flaca, nosotros andamos con vaca flaca y listo, se terminó el problema. ¿Cómo andan con vaca flaca? ¿Y cuál es el problema? Entonces desde enero hasta fines de abril, nosotros pasamos, digamos, tiempos que hace rato ya no pasábamos. Sin embargo, ya nosotros aprendimos antes la lección, nos manteníamos con alegría igual. ¿Por qué? Porque lo que no nos falta es el Señor. Pero imagínense si nuestra vida de oración con Andrea hubiera sido más intensa, hubiera sido algo mucho más glorioso todavía, y eso nos perdimos. Entonces, para la próxima vez que nos falta, eso es una nota pendiente para nosotros. Entonces, por eso en cualquier área de la vida, ¿sí? Si nosotros no oramos, las dificultades se potencian. Cuando nosotros tenemos una vida vibrante de oración, las dificultades son una oportunidad para conocer mejor del Señor. En vez de angustiarnos, es una oportunidad de ver la gloria de Dios. Por eso es que es importante que nosotros seamos un pueblo que ora. El púlpito puede ser un lugar para promocionar talentos. Entonces, qué lindo que canta la hermana, qué lindo que canta el hermano. ¿Sí? ¡Wow! ¿Qué vemos? El talento. Vemos su cualidad. Pero la cámara de la oración no tiene ventanas al exterior. Es decir, nosotros no vamos a ser muy famosos por nuestra manera de orar. Porque lo que hacemos en el secreto, donde nadie te ve. Entonces Dios te va a recompensar en donde todos te vean. ¿Cuándo? En el tiempo de Él, no en nuestro tiempo. Porque a veces nosotros estamos ahí procurando y ya queremos ver. No, vamos a ver cuando el Señor lo crea oportuno. Y eso a veces nosotros no conectamos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que las cosas se hagan como yo quiero y en el tiempo que yo quiero. ¿Y a quién le parecemos? A nuestros hijos cuando son pequeños y son caprichosos y quieren, no, pues yo ya quiero ya. No, ahora no, le decimos nosotros. No, ya. Y nosotros sabemos por qué no ahora. Y eso nosotros lo entendemos bien y lo aplicamos bien y lo razonamos bien. Pero cuando nos toca ser hijos con nuestro Padre Celestial, tenemos dificultades. Entonces tenemos que aprender a ser hijos obedientes. Por eso Pedro dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían antes cuando estaban en su ignorancia. Como hijos obedientes. Ya no vayan a vivir como estaban viviendo antes, déjense de macanear, dice. No dice así, pero bueno, ahí le vamos a agregar porque lo vamos a hacer a Pedro argentino por un rato. La pobreza de la iglesia de hoy es el reflejo de su vida de oración. Fíjense que este asunto de la oración, desde el año pasado que el Señor viene martillando. ¿Por qué viene y sigue martillando? Dios está teniendo un propósito muy especial con nosotros. Y Él es persistente, Él es tenaz en su propósito. Pero Dios no va a hacer nada hasta que nuestra vida de oración cambie. Eso nosotros tenemos que tener en claro. ¿Sí? No va a decir, bueno, ya me cansé, está bien, voy a hacer. No, Dios no es así. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de disciplina. El problema es que si nosotros no tomamos nota, vamos a ser disciplinados. ¿Y qué significa disciplinado? Disciplina de Dios te tienen que asociar con dolor. ¿Sí? Cuando yo digo disciplina, me va a doler, usted tiene que decir. ¿Sí? Me va a doler, pero de la manera que Dios no quiere que me duela. Ese es el último recurso que usa Dios, la disciplina. Por eso dice la paciencia de Dios, ¿para qué es? Y su longanimidad es para arrepentimiento.
La paciencia de Dios y su longanimidad es para arrepentimiento, para que nosotros digamos de una vez por todas, ya perdí mucho tiempo, voy a comenzar distinto. Pero ¿qué pasa si nosotros persistimos? Y bueno, va a venir la disciplina. ¿Y qué va a pasar? Te va a doler físicamente, te va a doler familiarmente, te va a doler emocionalmente, te va a doler económicamente. ¿Por qué? Porque Dios no tiene problema en apretarte donde más te duele. No tiene problema. ¿Por qué? Porque Dios no es un, digamos, sentimentaloide. Dios tiene sentimientos, pero no es un sentimentalista. Él ama, digamos, de una manera quirúrgica. Él si tiene que cortar, corta. Si tiene que cortarte ese pedacito, te va a cortar, te va a doler. Y bueno, ¿qué va a ser? Así nomás. Es así nomás. Entonces, ¿para qué vamos a esperar eso? ¿Por qué no nos adelantamos y decimos, Señor, acá banderita blanca? La bandera blanca, ¿qué significa? Cuando alguien levanta la bandera blanca, ¿qué significa? Te rendís. ¿Quién pone las condiciones? ¿El que levanta la bandera? No. Entonces, bandera blanca significa no solamente que me rindo, sino, Señor, si voy a obedecer. Vamos de onda. ¿Por qué? Porque eso acortan los tiempos y nos evita un montón de dolores que son innecesarios. Sí, que son innecesarios. Tenemos muchas organizaciones y pocos penitentes. Tenemos muchos actores, pero pocos que oran. Muchos cantantes y pocos corazones heridos. Grandes pastores, pero débiles guerreros en Cristo. Con poca pasión, con pocos intercesores. Fallando en esto, fallamos en todo. Si fallamos en esto, fallamos en todo. Por eso justamente para los que coordinamos, para ustedes, los que están en la adoración y la alabanza, para nosotros, ¿sí? Nosotros no podemos venir media hora antes del culto. Eso puede ser una vez por alguna dificultad, pero no puede ser sistemático eso. No puede ser. Por eso alguien que viniera media hora antes del culto y tiene que coordinar, no puede coordinar. Si el pastor viene media hora antes a la iglesia y el otro fin de semana vino media hora antes a la iglesia, ahí hay problema. Hay problema, no puede ser así. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos venir a hacer guerra aquí en la casa de Dios, que es casa de oración. Pero el resto de los hermanos también. Porque imagínense, alguien que viene, digamos, 5 minutos después que comenzó. ¿Cómo viene? A las chapas, como dicen acá. Entonces uno entra acá y empieza a cantar, pero no adora, no alaba. ¿Por qué? Y porque está tratando de acomodarse y mira al costado quién está, quién no está, y pasan unos 5 o 10 minutos hasta que se acomoda más o menos, y cuando se acomodó ya pasó la mitad de la adoración, el tiempo en que nosotros le damos al Señor. Por eso tenemos que venir antes. Tener por lo menos unos 10, 15 minutos, si usted no tiene una obligación, por lo menos unos 10, 15 minutos antes para estar un tiempo callado, no para chusmear con el de al lado. Vamos a chusmear después. Sí, pero con lo que el pastor también predica largo no nos da tiempo para chusmear después. Bueno, por WhatsApp chusme. Sí. Entonces decir, ¿por qué? Porque cuando nosotros venimos y podemos cerrar nuestros ojos por eso, ¿cómo usted puede evitar que alguien venga y le empiece a conversar? Usted cierre los ojos y ponga cara de que ora, aunque no ore, ponga cara que ore. Y entonces por ahí hasta capaz de ore, y ore todo. ¿Sí? Entonces de manera tal que ese tiempo nosotros podamos tener algunos de los hermanos de la alabanza que ya vinieron 1 hora antes, ya estuvieron orando media hora, ya ellos acomodaron sus equipos y ya 15 minutos antes pueden comenzar, ¿no es cierto?, a adorar, ¿sí? Ir preparando su propio espíritu también. Porque si no, cantan, pero no adoran. Y es impresionante cuando nuestros hermanos vienen preparados, afilados en la oración, hay un ambiente espiritual distinto. Hay un ambiente espiritual diferente. Por eso cuando nosotros fallamos en esto, y fallamos en todo, y después, bueno, una de las cosas que uno puede percibir después cuando tiene que predicar, cuando nuestros hermanos de la adoración no vinieron afilados, es que como que
cuesta conectar, como que cuesta uno entrar en la presencia de Dios, como que se dificulta la tarea. Y en cambio cuando ellos vienen afilados, wow, es decir, es impresionante cómo uno puede fluir en el Espíritu. Es como ayuda de una manera extraordinaria. Por eso suele decir que nuestros hermanos son los que abren los cielos. Son los que abren los cielos. Hay un hermano que vive en Chepes. Y él comentaba que hubo un tiempo en el cual el grupo donde él participaba, cuando iban a venir al culto, al día de culto, ellos venían a las 3 de la tarde. El culto era a las 8. Y ellos venían 5 horas antes. Ellos se pasaban entre 3 y 4 horas orando. Entonces dice que cuando nosotros comenzábamos, dice, había una unción, dice. Había una unción. Dice, era tremendo las cosas que pasaban. Imagínense, 3 de la tarde y eran las 8 de la noche. Imagínate, Iván, si yo le digo que tengan que venir al culto a las 7, ustedes tienen que venir a las 5 a orar. Se me desmayan todos y yo me desmayo con ellos también porque no estoy acostumbrado. Así que vamos a estar todos desmayados. Entonces, hermanos queridos, esto debe a nosotros llamarnos la atención. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ajustarnos, que nosotros no pensemos, ay no, pero yo no voy a poder. Hermanos queridos, es mentira del diablo. Mentira del diablo. No es cierto que nosotros no podemos. ¿Saben qué es lo que el diablo va a tratar de hacer con nosotros y va a continuar con este asunto? Es tratar de adormecernos, para que nosotros nos conformemos. Bueno, pero yo voy todos los domingos y hasta el miércoles voy. Sí. Entonces, decir, va a tratar de adormecernos, que nosotros nos conformemos con menos. Que seamos unos pobres cristianos mediocres, sí, que solamente, bueno, no nos pasan tantas cosas. Y por ahí hasta incluso nos pasa como Andrés ayer a la mañana, era que oramos cuando te dolía la cabeza. Sí. Él tiene esas dificultades, le duele mucho la cabeza y yo siempre oro y nunca le pasa nada. O sea, yo oro y él sigue con el dolor de cabeza. Sí. Por eso cuando él dice, ora por mí, ya me da tú unas cosas, porque no me gusta a mí perder. Sí. Y entonces comenzamos y oramos y estuvimos ahí tranquilos orando y le pasó. Se fue ese dolor de cabeza. Entonces imagínense que el testimonio ya le pasó el dolor de cabeza. Eso es extraordinario, sí es extraordinario, pero muy chiquito para nosotros ponernos contentos. Nosotros tenemos que ir por las cosas que wow, que la gente se asombre y nosotros también con ellos. Y que después los milagros sean la constante en nuestra vida. O sea, nosotros tenemos que apuntar a eso. Imagínense la sombra de Pedro y los enfermos se sanaban a la sombra de Pedro. Ah, bueno, pero Pedro era... Bueno, pero escúcheme una cosita. Y Gigi Ávila, que él oraba por los obesos, por los gordos, y los gordos ahí nomás se le caían los pantalones porque se desinflaban literalmente. Y él cuando empezaba, él les saludaba nomás los que estaban paralíticos y los paralíticos se levantaban. Entonces, decir que Gigi Ávila que comía bulones, no. Gigi Ávila comía oración. Y nosotros tenemos que desafiarnos. Nosotros no vamos la semana que viene no vamos a estar orando como Gigi Ávila. Eso nosotros tenemos que también ser conscientes. Pero tenemos que determinarnos hoy a que tenemos que hacer algo más. Mañana vamos a hacer algo más de lo que hicimos hoy, esta mañana. Pero lo que pasó anoche con lo que va a pasar esta noche en nuestra vida debe haber una diferencia. Nosotros tenemos que comunicarles al Señor nuestra disposición. Señor, yo quiero ser transformado en la oración, pero le vamos a mandar un mensaje a las tinieblas también. Tinieblas, a partir de ahora las cosas se te van a poner complicadas. Yo voy a tomar la autoridad que te he dado por mi falta de oración y le voy a entregar en oración al Señor esa autoridad. Y esa autoridad que Él me da otra vez, la voy a usar para destruir esas obras del diablo. ¿Por qué? Porque para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Amén. Vamos a leer San Juan capítulo 16.
23. En aquel día, dice el Señor, no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Obviamente que esto hasta ahora, dice él, porque los discípulos todavía, ellos no oraban al Padre. ¿Por qué? Porque lo tenían al Hijo. Entonces dice, pero ahora ustedes van a pedir, ¿y qué dice? Y de cierto les digo, o sea, yo le estoy afirmando enfáticamente que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él les dará. Si la oración hiciera solo lo que el Señor prometió, esto sería una de las cosas más grandes que pudiéramos recibir. Imagínense, hoy oramos por 5 o 6 personas. ¿Sí? Hice todo lo que pidiere. Imagínense, todos se sanaron. Si solamente eso recibiéramos hoy, digamos, esto sería para no dormir toda la noche de chocho que vamos a estar. Vamos a gritar más fuerte que los goles de Argentina. Pero no solamente, el punto con este asunto de la oración no es que nosotros veamos los milagros. Estas son las señales que siguen a los que creen. ¿Cuál es el propósito de Dios en la oración? Que gente como nosotros, ordinaria en el sentido de que no somos los talentosos, que no somos los impresionantes de la sociedad, nos transformemos en gente extraordinaria. Que nosotros nos transformemos en gente extraordinaria. A ver, ¿cuánto lograron, Paola, los médicos con Zulma? Y medio poco, ¿no es cierto? Y con oración nosotros logramos en menos tiempo lo que los médicos en 10 años no pudieron lograr. Y todavía Zulma está en cama, O sea, mucho mejor, ya ahora se anda portando mal, ya come de más y después le duele, se le hincha, le toma, porque está morfando de más, porque tiene más hambre que piojo de peluca. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona ordinaria como nosotros se transforme en extraordinario? La oración. La oración. Porque ¿cómo Dios va a impresionar a aquellos que están sin luz? Cuando nuestra luz traspase esas vendas que ellos tengan. Cuando la luz que hay en nosotros, que obtenemos en la oración, pueda traspasar las tinieblas que están en ellos. Y entonces ellos correrán al Señor. Y ellos correrán al Señor. Como dice el Salmo número 40. Él pondrá, dice, cántico nuevo, enderezará mis pasos, pondrá, dice, mis pies sobre peña. Verán esto mucho y temerán y correrán a ti. El propósito de Dios no es que nosotros veamos milagros ni sanidades. Ese no es el propósito. Eso es simplemente la añadidura. El propósito de Dios es que nosotros seamos transformados en portavoces de esperanza. Transportadores de una persona que es la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que otros puedan ser salvos. No tiene que ver con nuestra comodidad. No tiene que ver con nuestra comodidad. Si nosotros queremos vivir bien, no quiere decir que vamos a vivir cómodos. No, vivir bien significa vivir incómodos. Porque ¿qué significa servir a los demás? Dejar tu comodidad para ir a la incomodidad del otro. De eso se trata. Pero en esa incomodidad, que es un precio pequeñito, nosotros recibimos una recompensa que es extraordinaria. Una recompensa que es extraordinaria. Entonces, ¿cuánto vale que un familiar nuestro que está perdido y que va al infierno venga al camino del Señor y ella alcance vida eterna? Esa persona. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto vale? No tiene precio. No tiene precio.
Por eso es que necesitamos tener en cuenta eso. La oración cambia a las personas comunes y las hace extraordinarias. Y vamos a retomar lo que hemos visto el domingo en la prédica acerca del Salmo número 25. Y en el versículo 4 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Una de las cosas de este asunto de esperar en ti todo el día, ¿qué significa esperar en el Señor? Es que yo continúo orando todo el día. No es que yo estoy diciendo, Señor, y que no. El estar orando en el Espíritu no tiene que ver tanto con las palabras, sino con la actitud de expectante. Estamos velando, estamos atentos a lo que Dios va a hacer. Orar, recuerden, no es solamente hablar, orar también es escuchar, orar es estar atento para poder ver. Por eso le dice el salmista: muéstrame. ¿Para qué tengo que ir a la oración? Y usted tiene que ir a la oración para que Dios nos muestre sus caminos. ¿Qué significa que nos muestre sus caminos? Que nosotros podamos entender su palabra, para que no nos cueste tanto obedecer. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Porque no vemos. ¿Por qué no vemos? Y porque Dios no nos muestra. ¿Y por qué no nos muestra? Porque nosotros no estamos pidiendo. Por eso pedid y se les dará. Pero no es pedir solamente, sino pedir con ganas de recibir. Cuando nosotros pedimos con ganas de recibir, somos intensos, somos intencionados y somos perseverantes. Entonces no es pedir, bueno, Señor, yo quiero que me dé un auto nuevo. Listo, terminó la oración, me voy y sigo pensando cualquier cosa. No es así. Es decir, cuando si a usted le tocó esta experiencia, tal vez no haya sido en estos términos, pero digamos fue así, cuando se enamoró. ¿Sí? Uno que quería, ay, yo quiero estar, y uno pensaba, cuando en cualquier momento ¡tum!, venía ese pensamiento. ¿Por qué? Porque era una pasión eso. ¿Y qué pasaba cuando nosotros le veíamos a esa persona? Nos hacía todo cosquillita en la panza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros anhelábamos, deseábamos eso. Pero si yo le pido al Señor que me muestre sus caminos, pero yo no estoy deseando sus caminos, Él no me va a mostrar. Pero si yo ya le pedí muchas veces, sí, pero no es solamente pedirle. Es decir, ¿cómo está tu ser interior? ¿Cómo está tu espíritu, tu corazón, tu alma, tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad? ¿Cómo está en la dirección de las cosas que le estamos pidiendo al Señor? Cuando nosotros, Señor, yo necesito ser cambiado. Nosotros no tenemos que decir, Señor, cámbiame. El Señor no nos va a cambiar a nosotros. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Él nos da el poder y hacerte cargo del cambio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con una persona que, digamos, queremos que llegue al Señor? Señor, quebrántale. ¿Qué significa quebrántale? Que caigan, ¿no es cierto?, todas esas armaduras que le están sosteniendo. ¿Por qué? Porque cuando se le cae todas esas armaduras, entonces nosotros empezamos, cuando no tenemos nada acá, tratamos de agarrar de algo de arriba. Y entonces ahí viene a obrar el Espíritu Santo para mostrarle la dirección. Por eso hay personas que nunca quieren escuchar la palabra y de repente quieren escuchar. ¿Qué pasó? Alguien estuvo orando, esas barreras se cayeron y entonces la persona está permeable porque el Espíritu Santo le está preparando. Por eso suelo por ahí mandarle un mensajito. Usted dice, atiendan a las personas que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en algunos. Entonces que Dios le muestre dónde Él está trabajando. ¿Para qué? Para que no le vayamos a hablar a una máquina. Le hablemos a una persona. ¿Y qué es una máquina? Una máquina es algo frío que no le entra nada. Bueno, hay personas que están como máquinas. Entonces por más que le predique, como le predique, no le entra bala. Pero al que Dios empezó a preparar su corazón, va a recibir. Va a recibir. Entonces por eso nosotros necesitamos que Dios nos muestre. Y este asunto no es intensamente cierto solo en los mandamientos en cuanto a que Dios nos haga ver, ¿no es cierto?, sus caminos, sino que Dios nos haga ver también
que esto es en la oración. Señor, muéstrame lo que pasa en la oración. Muéstrame, Señor, el beneficio de la oración. Pero ¿cuántas veces hablamos? Yo ya escuché muchas veces. Sí, nosotros escuchamos, pero no vimos. Por eso nuestra vida de oración es pobre, porque si nosotros viéramos, sería distinto. Nosotros debemos ser intensos en la oración pidiendo al Espíritu Santo. Recuerden, este asunto de ser intensos significa que nosotros vamos a meditar este asunto. Recuerden que si nosotros no oramos, vamos a fallar en todo. Si nosotros no oramos o no oramos realmente, intensamente, nosotros vamos a ser solamente religiosos. Y si nosotros no nos seduce vivir bien, por lo menos que nos haga tener miedo las palabras del Señor. No todo aquel que me dice Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo yo voy a hacer la voluntad si no la deseo? Por eso es que nosotros tenemos que meditar. ¿Y por qué tenemos que meditar? Porque eso es lo que a nosotros nos hace, digamos, tomar conciencia. Y al tomar conciencia es lo que prepara nuestra voluntad para la acción. Es lo que nos hace volver en sí. Es lo que nos hace tomar decisiones que serán valientes y que van a cambiar el rumbo de nuestra historia. ¿Qué es lo que le tenemos que pedir al Espíritu Santo con intensidad? Que nos muestre el poder de la oración. Lo que hace el Padre cuando oramos conforme a su voluntad. Entonces, lo que hace el Padre cuando oramos conforme a su voluntad, es decir, no es cualquier oración. Por eso en medio de la oración nosotros tenemos que decirle también, Señor, muéstranos. A ver, ¿en qué dirección tengo que orar? Es decir, Señor, yo quiero esto, Señor, pero yo no sé si esto es tu voluntad, Señor, muéstrame si es tu voluntad. Y si no es tu voluntad, Señor, no tomes en cuenta esta parte de la oración. Pero, Señor, no quiero solamente que no tome en cuenta, sino que me muestres, Señor, en qué dirección, qué es lo que quieres para mí y qué es lo que quieres conmigo. Entonces ustedes se van a dar cuenta que esto no es una conversación así nomás. Esta conversación es más o menos la que nosotros tenemos con alguien que amamos. Entonces yo le quiero hacer recordar a los varones cuando le querían conquistar a su amada. Que había conversaciones. Y no solamente había conversación, había concentración. Cuando usted estaba enamorado, ¿se acordaba de su trabajo? ¿Se acordaba de su jefe? Sí. ¿Se acordaba si le alcanzaba el sueldo o no le alcanzaba el sueldo? No. ¿Por qué? Porque estaba enfrascado, no estaba enfocado solamente. Enfrascado significa dentro de un frasco. ¿Sí? En su burbuja. Y sabe que esa persona con quien nosotros estábamos así enfocados es una persona con tantas dificultades, con tantas carencias. Imagínense si nosotros nos vamos con aquel que todo lo puede, que todo lo suple, que todo puede cambiar en nuestras vidas y en la vida de otros. ¿Por qué no nos enfocamos así? Claro, porque no tenemos tiempo para meditar. Entonces nosotros tenemos que pedirle, Espíritu Santo, muéstranos y enséñanos a orar conforme a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque cuando Él haga su voluntad en mi vida, eso es lo que me hace feliz. A veces nosotros pensamos que nosotros seríamos felices si tuviéramos. Nunca decimos, yo voy a ser feliz con lo que tengo. No. Si yo tuviera, sería más feliz todavía. Y lo único que sí nosotros podemos aplicar eso, si nosotros tuviéramos lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que define la intensidad de nuestra felicidad. Por eso tenemos que pedirle conforme a la voluntad. ¿Qué vamos a que nos muestre? Lo que necesitamos cambiar. En realidad eso es a veces como una retórica simplemente. ¿Qué es lo que es una retórica? Es algo que nosotros le decimos pero que ya sabemos. A ver, ¿quién de nosotros no sabe lo que tiene que cambiar? Aquel que es flojo sabe que es flojo y que tiene que ponerle un poco más de pila al asunto.
Aquel que es chinchudo sabe que tiene que dejar de ser chinchudo. Aquel que es inseguro sabe que debe dejar eso porque es falta de fe. Aquel que le cuesta, digamos, ser generoso en su dinero, en sus cosas, en su tiempo, en sus afectos, sabe ya eso, no hace falta que le cuente. Ya si usted estuvo más de un mes en la iglesia, ya está, ya se dio cuenta ya. Ahora, que yo no me quiera dar cuenta, es otra historia. El autoengaño es muy propio del ser humano que no tiene tiempo en la oración. El autoengaño. Entonces, por eso nosotros necesitamos que nos muestre lo que necesitamos cambiar y lo que necesitamos arrepentirnos. Esa última parte es retórica. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros somos conscientes de nuestros pensamientos. No, esa sorpresa es para el otro, nomás para tratar de ver que si el otro se traga el anzuelo, ¿no es cierto?, de la mentira, y entonces nosotros, dice, la verdad que no sabía. Si Nancy sabía, déjate de macanear. Pero, digamos, no me di cuenta. Eso, ¿no es cierto?, es una excusa, no es cierto. Sí nos damos cuenta. Ahora, puede llegar nosotros a tener una situación de ser tan, digamos, de estar viviendo en reacciones y no nos dimos cuenta, sí. Pero ese es estar en un nivel bajísimo espiritual. Entonces nosotros, si nos pasa eso, entonces hay una cosa mucho más terrible que nos está pasando. Estamos lejísimos de Dios. Y eso debe aterrarnos. Debe aterrarnos. ¿Por qué? Porque no puede ser que Dios hizo todo lo que hizo por nosotros y nosotros todavía queremos pedirle que nos muestre lo que ya nosotros vemos hace rato. Muéstrame mi pecado oculto. ¿Para qué quieres tu pecado oculto si el que es evidente no te está haciendo cargo? Entonces, ¿qué va a decir Dios? Callado, no va a decir nada. Él no te va a contestar esa oración porque si no te estás ocupando de lo que ya es evidente, ¿qué te va a cargar con otra cosa? No tiene sentido. ¿Usted le cargaría a un niño de 8 años una bolsa de cemento cargada con cemento, obviamente? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no va a poder sobrellevar. ¿Y por qué creemos que Dios va a cargarnos a nosotros con cosas que no podremos sobrellevar? Si lo que nos mostró es lo que nosotros podemos sobrellevar, lo que ya nos mostró, nos hacemos cargo de eso. Santiago 5:16 dice lo que hemos leído al principio: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y qué significa la oración eficaz? Seguramente vamos a ver más adelante bien detallado qué es lo que significa. No es cualquier oración, es la eficaz. ¿Qué significa eficaz? Una oración que esté sustentada en la palabra. Una oración sustentada en la palabra. Por eso es que Pablo nos enseña en la primera carta a los Corintios que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Una oración eficaz no es lo que yo le voy a pedir a Dios que ya me concedió. Señor, dame, Señor, que tu espíritu habite en mí. No, si nosotros nos convertimos, el espíritu ya está en nosotros. ¿Para qué le vamos a pedir eso? Entonces, ¿por qué mejor no le pedimos, Señor, enséñame, muéstrame cómo puedo hacer que yo coopere con el Espíritu Santo para que pueda obrar en mí? Entonces, la oración eficaz es lo que yo le voy a pedir al Padre de lo que yo todavía no tengo. Pero una de las cosas que yo tengo que procurar es aprovechar lo que ya tengo. ¿Por qué? Porque si Él me dio un talento y yo a ese talento le hice producir un talento, Él me va a dar otro talento más. Pero si Él me dio un talento y yo no le estoy produciendo, me va a sacar ese talento y le va a dar a otro que sí lo está produciendo. Entonces la oración eficaz tiene que ver con pedirle a Dios que nos muestre esos detalles que nosotros no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque andamos apurados por hacer las cosas. Andamos apurados para hacer las cosas. Y a veces no estamos apurados por estar con Él. Entonces las cosas son más importantes que la persona. Y eso nunca debe pasar en nuestras vidas. Nunca las cosas tienen que ser más importantes que las personas. Por eso nosotros nunca podemos tratar mal a alguien porque rompió algo nuestro.
No podemos nosotros destruir el corazón de una persona porque rompió algo. Las personas siempre serán más importantes que las cosas, y la persona ni hablar, cuando es la persona de nuestro Señor Jesucristo, la persona del Espíritu Santo. Si vieras lo que Dios hace cuando oras, esta era una frase que Andrea había puesto en la iglesia de Pituil y estaba así en esa parte, cosa que cuando saliéramos estuviéramos con eso en mente. Debiéramos poner otra vez, Andrea. Sí, debiéramos poner otra vez. Sí. Para que nos acordemos, para que sea un recordatorio. A mí se me cruzó cuando escribía esto, pedirle a Dios que me haga ver qué es lo que pasa en los órganos de las personas cuando yo oro por sanidad. Sí. ¿Usted cree que es muy difícil que Dios pueda mostrarme una cosa de esa? No, para Él nada es difícil. ¿Habrá algo imposible para Dios? No estamos hablando de difícil, no, imposible, dice, lo imposible. ¿Habrá algo? No. Bueno, Él puede mostrarnos. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a desearlo primero. Empezar a anhelarlo primero. Porque si Dios ve mi anhelo, y mi anhelo no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él, entonces Él va a ir en esa dirección porque lo que Él, digamos, anhela en nosotros, que Él sea glorificado en nosotros. No es porque Él tenga necesidades emocionales como nosotros tenemos. No, Él sabe que nosotros necesitamos que Él sea glorificado en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros confiemos más en Él. Y confiar más en Él significa una vida distinta, una vida extraordinaria. Una vida de confianza, una vida de fe, es una vida extraordinaria. Por eso necesitamos, ¿sí?, meditar. Y otra vez voy a pedirle, por favor, que digamos, traten de traer su pendrive para llevarse, ¿sí?, y para poder volver a leer y quedarse en cada frase meditando. Tienen una semana, ¿no es cierto?, para lo que vamos a ver en estas 3, 4 diapositivas que vamos a compartir hoy, y que puedan meditar eso y volver a orar y meditar, tomarse un tiempo. Y cuando nosotros más tiempo le dedicamos a Dios, somos más eficaces en el resto del tiempo. Pero se dan cuenta que cuando pasamos poco tiempo en la presencia del Señor, llega al fin del día y nosotros nos encontramos cansados, pero no satisfechos. Y tenemos más conciencia de lo que nos faltó hacer que alegría por lo que ya hicimos. Cuando estamos más tiempos en el Señor, ¿sabe qué pasa? Primero, podemos hacer más cosas. Y segundo, tenemos una satisfacción extraordinaria. Ese cansancio que uno va a acostarse y a dormirse con una sonrisa. No ese cansancio que uno va con pesadumbre. Y nosotros conocemos los dos estados. Sí, los dos estados. ¿Por qué? Porque en algún momento hemos conectado con el Señor. En algún momento habremos conectado. Sí. Por eso necesitamos urgente este asunto. Lucas 11:1 vamos a mirar. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pedirle? No solamente que nos muestre, sino que nos enseñe a depender de Él a través de la oración. Porque ¿qué es lo que es la oración? La oración es el resultado, es la consecuencia,
es digamos, la respuesta que nosotros tenemos en nuestra dependencia a Él. Si vamos a orar porque nosotros creemos que solo no podemos. Si nosotros vamos a orar es porque estamos convencidos de que nosotros no podemos solos. Y ahí tenemos que apuntar. ¿Por qué? Porque más de una vez, y sobre todo si usted tiene un temperamento medio bravo, nosotros somos demasiado fuertes. Somos demasiado fuertes. Entonces no oramos, vamos y le metemos. ¿Por qué? Porque nosotros, yo sí lo voy a poder hacer. Y eso está bueno. O sea, está bueno ese asunto de la seguridad en nosotros mismos. Eso está genial. Hay algo muy triste, ¿no es cierto?, en un cristiano que no tenga confianza en sí mismo. Eso es complejo de inferioridad. Ay, no, yo no voy a poder. ¿Sí? Entonces, esa actitud es feísima. Entonces, este asunto, ¿no es cierto?, de decir, yo le voy a meter. Eso está buenísimo. Pero cuando eso nos hace ser independientes de la oración, ese es un problema. Por eso las bendiciones no siempre son bendiciones. Las bendiciones son bendiciones cuando están en el contexto de Dios. Entonces, yo soy una de las personas que fácilmente puedo estar una semana sin orar y no me voy a resentir demasiado. ¿Por qué no me voy a resentir demasiado? Porque vivir en la carne para mí no es un problema. En ese tiempo, después vienen los problemas. Después vienen los problemas. Yo recuerdo, tenía 10 años, nos vamos un día a una fiesta de San Juan, donde la gente en Formosa pasa por encima de las brasas descalzo, más o menos unos 5 o 10 metros, ¿sí?, de brasa, y ahí van pisando las brasas y vive San Juan descalzo y no se queman. ¿Sí? Esto hacen, yo también voy a hacer. Me pegué una quemada fenomenal. ¿Sí? Me pegué una quemada de aquellas. Entonces, es decir, el ser determinado no es un problema, eso es una ventaja. Pero cuando esa determinación me hace independiente de Dios, se transforma en un problema. Por eso es que nos enseña a depender de Él, sobre todo para nosotros. Pero ¿saben qué hace la persona que tiene complejo de inferioridad? También le sirve en contra. ¿Por qué? Porque está tan en yo no puedo que ni siquiera puede orar. Entonces, este no es un problema para los determinados solamente, sino para los indeterminados también, si vale el término. Entonces, ¿qué significa? Que en esta bolsa estamos toditos. Que nos muestre, que nos enseñe a depender de Él. Y como decían los discípulos, enséñanos a orar. O sea, cuando yo he visto esta frase, enséñanos a orar, es decir, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Algo habrá sido impresionante para que los discípulos, uno de sus discípulos dice, wow, yo quiero orar así. Porque fíjense que los discípulos nunca le pidieron que le enseñe otra cosa. Los discípulos no pidieron, Señor, enséñanos a liberar a la gente de los demonios. Enséñanos a sanar. No le pidieron. Lo único que le pide un discípulo, dice, porque no dice que eran todos los discípulos, sino uno de sus discípulos nada más, le pidió esto. Entonces, esto debe ser algo que nos llame la atención. Entonces, si el Señor Jesucristo necesitó orar y lo hizo de una manera tan intensa, de una manera tan, digamos, tan fuerte, esto nos debe a nosotros dar una información que si Él necesitó, ¿cuánto más necesitamos nosotros? Si Él necesitó pasar toda la noche orando, algo nos tiene que informar acerca de nuestra necesidad de orar. Nos debe informar. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor, ¿qué es lo que dijo? Una de las cosas que a nosotros nos encanta de descubrir en la palabra es que el Señor dice, yo no hago nada que el Padre no me diga. ¿Por qué nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa? ¿Por qué? Entonces, si Él, que era uno como el Padre, Él estaba dependiendo del Padre, dice, yo no digo nada por mí mismo, sino lo que oigo decir de mi Padre, eso es lo que yo digo. ¿Por qué nosotros a veces cuando vamos a orar
no le pedimos al Padre que el Espíritu Santo nos enseñe a orar, que no vayamos a orar cualquier cosa. Porque a veces nosotros agarramos cualquier oración que escuchamos por ahí y que porque lo dijo alguien que todos le aplaudíamos, nosotros queremos decir, no sé si usted se dio cuenta, dígale a su hermano, escucha. Entonces, escuchamos a alguien, dígale a su hermano, escucha. Y después, dígale a su hermano, escucha. ¿Por qué imitamos tan fácilmente a otro ser humano y no le imitamos al Señor con esa facilidad? Diga conmigo, eso imitamos. Pero no imitamos, Padre, yo no quiero decir nada que no sea en tu voluntad. Pero eso no decirlo acá, decirlo allá en el secreto. Para que acá en el público nosotros ya oremos lo que tenemos que orar. Oremos lo que tenemos que orar. Entonces ahora nos podemos ir empezando a tomar más conciencia que la oración no es solamente irnos un rato a cumplir con con una de las cosas que debemos hacer. Así como cuando nos levantamos tenemos que cepillarnos los dientes porque si no después no nos aguanta nadie. No es porque tenemos, porque no. La oración es algo serio, por eso es un arma. No es una protección, es un arma. Para eso ya tenemos, la armadura de Dios que también vamos a tener que agarrar uno los miércoles y vamos a hablar de esa armadura detalladamente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser gente que entiende profundamente las cosas. Nosotros no podemos hacer intuitivamente las cosas. Nosotros no podemos hacer de cualquier manera las cosas. Nosotros tenemos que ser bien eficaces y bien, científicos para hacer las cosas. No podemos poner cualquier letra, no podemos cualquier palabra. Como Paola, en un escrito no podés poner cualquier cosa. ¿Por qué? Porque una palabra que ponga mal en el escrito, eso puede ser usado en tu contra y en contra de tu cliente. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado. En la oración tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe. En Romanos 8, 26 y 27, ¿qué dice? ¿Y cómo hemos de orar como conviene? No sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que conoce la voluntad de Dios intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pedirle? Espíritu Santo, enséñanos a orar. Espíritu Santo, enséñanos a orar. El Señor Jesucristo ya no está. Él dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendrá el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir nosotros? Al Espíritu Santo, que nos enseñe a orar. Primera de Corintios 2, 9 es lo que estuvimos tratando en este tiempo. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros sabemos lo que Dios preparó para nosotros. Si nosotros no sabemos todo lo que Dios preparó para nosotros, ¿qué tenemos que decirle? Señor, muéstranos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Pablo está hablando acerca de la experiencia de él y de la experiencia de aquellos que como él están experimentando el Espíritu Santo, que están orando como oraba Pablo, no como oramos algunos de nosotros. Entonces, ¿qué dice? El Espíritu nos reveló a nosotros. Y si el Espíritu le reveló a Pablo, ¿el Espíritu nos puede revelar a nosotros? ¿Nos puede revelar a nosotros? Claro. Si le reveló a Pablo, nos puede revelar a nosotros. Y entonces, ¿qué dice? Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero si nosotros no le preguntamos al Espíritu Santo lo que Dios nos ha concedido, ¿cómo nosotros vamos a saberlo? Entonces necesitamos, Señor, muéstrame en esta situación. Entonces,
Vamos a suponer, tenemos un integrante de la familia que no quiere venir a la iglesia. Entonces, Señor, muéstranos dónde está la obstrucción, dónde está el impedimento, dónde está la barrera. ¿Qué es lo que está impidiendo, Señor? ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia son poderosas para destruir esas barreras, para destruir esa fortaleza. ¿Cuál es una de esas armas? La oración. Entonces, si esa persona, tal vez alguien le defraudó, si hubo un pastor, un hermano, una hermana, alguien, o tal vez ni siquiera era cristiano y le falló, y entonces eso se enojó. Nosotros fuimos a visitar a una familia con nuestra hermana Nilda y el hombre decía que él estaba enojado con Dios. ¿Por qué él estaba tan duro? Porque él estaba enojado con Dios. Porque cuando él tenía 22, 23 años, no recuerdo bien, su mamá se murió. Y entonces seguramente en su forma, digamos, rudimentaria, le habrá pedido a Dios que su mamá no se muera. Pero su mamá se murió igual. Y entonces él se enojó con Dios. ¿Cuál era la barrera? Lo que el diablo produjo en su mente. Lo que el diablo le habló a él en su mente acerca de eso que pasó. Y entonces ahí está la obstrucción. Entonces nosotros hemos orado y nosotros fuimos. ¿Qué es lo que ocurrió? Quedó al descubierto qué es lo que estaba impidiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir orando para que Dios le traiga convicción de pecado a él, que traiga convicción acerca de su bondad. Entonces, pero nosotros tenemos que orar para saber lo que Dios nos ha concedido. Y después tenemos que hablar conforme a eso. ¿Qué significa? Vamos a orar conforme a lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué? Dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, por eso es que necesitamos urgente este asunto de que con respecto a la oración, ¿cierto?, pidamos conforme a lo que Dios ya nos ha concedido. Y por último, nosotros vamos a cerrar con esto, Santiago 4, 3, 4. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y Él huirá a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Nosotros pedimos y muchas veces estamos pidiendo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque a veces estamos pidiendo para nuestra comodidad. Entonces, cuando incluso pedimos para que ese familiar, ese amigo, ese jefe, ese compañero de trabajo mejore, cambie su actitud, a veces nuestra motivación no es que el otro cambie, sino que no me haga la vida imposible. Entonces es una oración narcisista. Es una oración egoísta. Está centrado en mí, no en lo que está sufriendo el otro pobre infeliz, que está sin Cristo, sin Dios en el mundo, sin esperanza y no sabe cómo vivir en este mundo. Y nosotros, ay, ¿por qué me persigue a mí? Porque sos cristiano. Pero Él no es tu enemigo. Es el espíritu inmundo que está operando en él. Contra ese tenemos que ir, a favor de ese que nos hace en contra. Por eso dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Y cuando nosotros caminamos en la dirección de Dios, entonces Dios se complace en bendecirnos. Entonces, ¿cómo hacemos con ese familiar que no es una piedra en el zapato, es una montaña en el zapato? No tenemos que orar contra la montaña, tenemos que orar contra el espíritu que está. Pedimos mal. Porque pedimos igual que el mundano y la amistad con el mundo no nos trae beneficio. Por eso tenemos que ser humildes. ¿Y qué significa ser humilde? Reconocer nuestra dependencia, nuestra necesidad y reconocer que nosotros también tenemos mucho pecado todavía que resolver, igual que ese que tal vez está sin Cristo.
Bueno, pero el que yo tengo es un hermano de la iglesia. Listo, está genial, con más razón. Si es tu hermano, con más razón tenés que orar. Con más razón. ¿Por qué? Porque si no le amás a tu hermano, ¿cómo vas a decir que le amas a Dios? Y si dice que nosotros tenemos que soportarnos, ¿qué significa? En amor. Significa que esa persona que es complicada, que es difícil, que te hace la vida imposible, tenés que soportarle en amor. No es, y bueno, tengo que soportarle porque mi hermano encima Dios me dice. No, esa no es la actitud, porque ahí no hay descanso para el alma, porque eso no es humilde. Amén. Por eso creo que esto va a ser bien apasionante, este asunto de la oración, ¿sí? Esto va a ser bien apasionante. Por eso tenemos ahora esta grabación y vamos a poder levantarles lo posible mañana, ¿sí? Lo posible mañana va a estar, ¿para qué? Para que podamos revisar otra vez, ¿sí? Que nos enfrasquemos, que pueda ser una prioridad para nosotros este asunto de la oración. ¿Por qué? Porque esta es un arma y una llave. Una llave que abre puertas. Amén. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, porque en esta tarde hemos recibido más de lo que imaginamos. Hemos sido instruidos más allá de lo que tal vez tomamos conciencia que necesitábamos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque te ocupas de nosotros. Gracias, Padre, porque has puesto tu Espíritu. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú has hecho el sacrificio para que nosotros hoy podamos tener este privilegio de poder ser ordenados en nuestro interior, para que podamos comenzar a orar de una manera diferente. Pero, Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo nos enseñe a orar. Espíritu Santo, enséñanos a orar. Espíritu Santo, muéstranos, enséñanos. En el nombre de Jesús.